Mi nombre es Nicolás, y esta es la historia de cómo mi amor por el senderismo casi se convierte en el epitafio de mi existencia. Siempre me sentí atraído por la naturaleza, por la serenidad que ofrece el verde infinito de los bosques y el murmullo constante de los ríos. Esa atracción me llevó a explorar algunos de los paisajes más hermosos y remotos de Europa. Sin embargo, fue en la Selva Negra, ese vasto manto de vegetación que cubre el suroeste de Alemania, donde encontré algo que superó todo lo que había experimentado antes. Mi viaje comenzó como cualquier otro. Había planeado una excursión de varios días por la Selva Negra, una región que había captado mi imaginación desde niño con sus leyendas y cuentos populares. Buscaba desconectar del bullicio de la ciudad, del estrés constante del trabajo y de la rutina que, poco a poco, iba mermando mi espíritu aventurero. Necesitaba ese respiro, esa conexión profunda con la naturaleza que siempre me revitalizaba. El primer día fue como esperaba, magnífico. La inmensidad del bosque me rodeaba por completo, los árboles se alzaban majestuosos hacia el cielo, y el suelo estaba cubierto de un manto de hojas que crujían bajo mis pasos. El aire fresco llenaba mis pulmones, y con cada respiración, sentía como las tensiones se disipaban. No había señales de civilización, solo yo y el bosque. Era exactamente lo que necesitaba. Pero a medida que el sol comenzaba a descender, algo cambió. Noté una sutil diferencia en el ambiente. El canto de los pájaros, que había sido mi banda sonora durante el día, empezó a cesar, dando paso a un silencio que, lejos de ser pacífico, estaba cargado y lleno de tensión. Y entonces, comenzaron los susurros. Al principio, pensé que era el viento pasando entre las ramas, una simple melodía natural de la noche. Pero a medida que avanzaba, esos susurros se hicieron más evidentes, más insistentes, como si me hablaran. No podía entender las palabras, si es que realmente había alguna, pero el tono era inquietante. No era el bosque el que susurraba, era algo dentro de él, algo vivo. Decidí montar mi campamento temprano, con la esperanza de que el fuego y la luz de mi linterna disiparan lo que quiera que estuviera provocando esa sensación de inquietud. Pero incluso con el fuego chisporroteando y las sombras danzando en los árboles, los susurros continuaban, como a mi alrededor, acechándome. No recuerdo haber dormido esa noche, solo recuerdo haberme quedado sentado, escuchando y esperando. Lo que había empezado como una escapada se convirtió en una pesadilla. La Selva Negra, con sus leyendas y su belleza, escondía un lado oscuro que nunca imaginé. Esa primera noche fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una prueba de supervivencia que puso a prueba cada fibra de mi ser, enseñándome que hay lugares en este mundo que es mejor dejar sin explorar, secretos que es mejor no descubrir. Así comienza mi relato, una travesía no por el paisaje, sino por los límites de pesadilla y la desesperación humana. Una historia que lleva consigo la verdad de mi experiencia, una verdad que, hasta el día de hoy, lucha por ser escuchada. La noche en la Selva Negra se asentó como un manto denso y oscuro, tejiendo sombras entre los árboles que, horas antes, se erigían como guardianes silenciosos de un reino de tranquilidad. Pero con la caída del sol, esos mismos árboles parecían inclinarse hacia mí, susurrando secretos antiguos. Me encontré extrañamente alerta, mi corazón latiendo más rápido, mis oídos atentos para captar cada sonido en el crepúsculo. La transición fue sutil, casi imperceptible al principio. Los cantos de aves, que habían sido mi constante compañía, se desvanecieron en el aire fresco de la tarde, reemplazados por un silencio que parecía retener la respiración. Pero luego, esos susurros comenzaron a formarse a través del silencio, inquietantes en su insistencia, demasiado coordinados para ser solo el roce de las hojas. Eran como voces sin palabras, un idioma que no pertenecía a ningún ser humano, ni a ninguna criatura que yo conociera. Un lenguaje de la naturaleza, tal vez, pero no uno de bienvenida. Sentí creciendo mi inquietud, un presentimiento de que algo más que la noche había descendido sobre el bosque. Miré a mi alrededor, tratando de discernir formas en la oscuridad que crecía entre los árboles. La luz de mi fogata proyectaba sombras danzantes, pero más allá de su cálido círculo, la oscuridad parecía devorar todo. Sentía que me observaban desde la penumbra, calculando, esperando. La sensación era evidente, como un peso sobre mis hombros. No estaba solo.
Intenté convencerme de que era mi imaginación, un truco de mi mente agitada por el aislamiento y el cambio de ambiente. Pero al corazón no se le engaña fácilmente, y el mío latía con la certeza de que algo acechaba en la oscuridad. Algo antiguo, algo que sabía que yo no pertenecía a ese lugar sagrado. Los susurros se intensificaron, como si respondieran a mi creciente miedo. No había palabras, solo un sonido constante, como el murmullo de un coro distante, inhumano en su cadencia. Era un sonido que no quería entender, temiendo lo que significaría si lo hacía. Me acurruqué cerca del fuego, buscando en sus llamas algún consuelo, alguna protección contra la noche y sus secretos. Pero el fuego, por muy brillante que ardiera, no podía iluminar las profundidades del bosque, ni calmar la sensación de ser observado, por algo que se deleitaba con mi miedo. Esa noche, la selva negra me enseñó una lección de humildad. En el corazón de la naturaleza, hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, seres que se mueven en el límite de nuestras percepciones. Y mientras la oscuridad se cerraba sobre mí, con solo los susurros como compañía, supe que mi viaje a través de este bosque sería una prueba de supervivencia, no solo contra los elementos, sino contra los misterios que acechan en lugares donde la luz del día no entra. Con la llegada del amanecer, la selva negra se transformó una vez más. La oscuridad que había caído sobre el mundo durante la noche comenzó a disiparse, pero en su lugar, una espesa niebla se levantó, envolviendo todo en un manto de silencio y misterio. El sol luchaba por entrar, y sus rayos apenas lograban iluminar el suelo del bosque, creando un paisaje desorientador. Fue en este mundo entre luces y sombras donde vi las huellas por primera vez. Emergiendo de mi tienda, todavía con la inquietud de la noche anterior, con un nudo en mi estómago, mis ojos se posaron en el suelo húmedo cerca de la fogata, ahora solo un montón de cenizas. Las huellas se imprimían claramente en la tierra, marcadas en el suelo cubierto de hojas y musgo. Pero estas no pertenecían a ningún animal que yo conociera. Eran demasiado grandes para ser de un lobo o un ciervo, y la forma era extraña, con demasiados surcos y una disposición de los dedos que no recordaba a ningún ser vivo que hubiera visto antes. Mi curiosidad, mezclada con un poco de miedo, superó mi cautela. Decidí seguir el rastro, engañándome con la esperanza de que quizás se trataba de alguna especie desconocida, quizás un animal perdido que deambulaba por el bosque. Pero con cada paso que daba, el suelo bajo mis pies parecía cambiar, llevándome más profundamente a un terreno que no reconocía, aunque estaba seguro de haber pasado por allí el día anterior. La niebla jugaba con mi percepción, distorsionando los árboles y las rocas hasta convertirlos en figuras fantasmales que apenas reconocía. El bosque mismo parecía estar vivo, cambiando sutilmente a medida que avanzaba, llevándome no sé dónde. Las leyes de la naturaleza, las direcciones y distancias, parecían haber perdido su significado aquí. El rastro de las huellas era lo único constante, un hilo de Ariadna en este laberinto de niebla y sombras. Sin darme cuenta, me había adentrado en una parte del bosque donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz, incluso de día. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía no del todo benigna. Los sonidos estaban amortiguados por la niebla, pero entre ellos, me pareció escuchar nuevamente los susurros, aunque ahora no estaban detrás de mí, sino adelante, guiándome, o tal vez atrayéndome hacia algo. El rastro de huellas me llevó hasta el borde de un claro, donde la niebla se levantaba como un telón, revelando un paisaje que no parecía pertenecer a este mundo. Rocas dispuestas en patrones que sugerían intención, árboles que torcían sus troncos de formas imposibles. Y en el centro, un pozo de agua oscura que reflejaba un cielo que no era el mío. Me detuve en el límite del claro, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algo en el aire me decía que este lugar era diferente, que había cruzado una frontera invisible hacia un dominio donde no era bienvenido. Las huellas continuaban hacia el pozo, y por un momento, consideré seguir el rastro hasta su final. Pero el instinto de supervivencia, ese que había estado silenciado por la curiosidad, finalmente se impuso. Di media vuelta, con la intención de regresar por donde había venido. Pero el bosque detrás de mí ya no era el mismo. La niebla, los árboles, todo había cambiado, como si el bosque hubiera cambiado en mi breve observación del claro. Con un creciente sentido de desesperación,
Me di cuenta de que ya no tenía claro el camino de regreso, y que las reglas que creía conocer sobre el mundo natural no se aplicaban aquí. Estaba verdaderamente perdido, en un lugar que desafiaba mi comprensión, un lugar donde las huellas no humanas eran lo menos extraño que encontraría. La sensación de estar siendo acechado creció con cada paso incierto que daba, intentando encontrar el camino de regreso a través de la espesura que ahora parecía haberse puesto en mi contra. La Selva Negra, con sus innumerables leyendas y cuentos de brujas, ya no era solo un escenario de historias antiguas, me había convertido en el protagonista de mi propia pesadilla. Los susurros, antes apenas perceptibles, se habían intensificado, llenando el aire con un coro inquietante que parecía seguir cada uno de mis movimientos. Con la caída de la tarde, la luz comenzó a desvanecerse rápidamente, ahogada por la densidad de los árboles y la omnipresente niebla que se cerraba sobre mí como un sudario. La visibilidad se reducía a unos pocos metros, y dentro de ese limitado campo de visión, empecé a percibir sombras que se movían con una agilidad sobrenatural. Figuras que aparecían y desaparecían por el rabillo del ojo, demasiado rápidas para ser seguidas, demasiado esquivas para verlas bien. La sensación de vulnerabilidad me abrumaba. Mi mente, entrenada en la lógica y el escepticismo, luchaba por encontrar explicaciones racionales a lo que mis sentidos me advertían. Pero en el corazón de la Selva Negra, lejos de cualquier ayuda o comprensión humana, esas explicaciones se desvanecen como la luz del día. Estaba solo, perseguido por algo que no podía ver claramente, pero que sentía con certeza. El instinto más primitivo, el de la supervivencia, tomó el control. Sabía que enfrentarme directamente a lo que me acechaba no era una opción, mi única esperanza residía en la huida, en la posibilidad de encontrar refugio o, por imposible que pareciera, salir de ese laberinto natural. Mis pasos eran erráticos, guiados más por el pánico que por cualquier estrategia. Saltaba sobre raíces expuestas, esquivaba troncos bajos y me abría paso a través de la densa vegetación, todo mientras las sombras danzaban a mi alrededor, burlándose de mis esfuerzos. El sonido de mis propios pasos y respiración agitada llenaba el aire, acompañado por el constante murmullo de voces. Eran los susurros del bosque, ahora claros y omnipresentes, como si la propia selva hablara en un idioma olvidado, narrando mi caza con una satisfacción malévola. La noche cayó por completo, sumiendo al mundo en una oscuridad casi total. Mi linterna, una débil defensa contra la opresiva negrura, apenas iluminaba el camino, creando islas de luz en un océano de sombras. Pero incluso dentro de esos breves círculos de claridad, veía movimientos, destellos de algo que se escurría fuera de mi alcance visual, siempre acechando, nunca lo suficientemente cerca como para verlo, pero siempre lo suficientemente cerca como para recordarme que era la presa en esta cacería. El miedo, cruel y poderoso, se apoderó de mí, un recuerdo de mi fragilidad y de lo insignificante que era frente a las antiguas fuerzas que ahora me perseguían. La Selva Negra, con sus susurros y sombras, se había cerrado sobre mí, no solo como un lugar, sino como una entidad viva, respirando y cazando. Y yo, un intruso, había despertado su interés. Esta noche, la más larga y oscura a la que jamás me haya enfrentado, marcó el inicio de mi eterna lucha por la supervivencia. Un juego del gato y el ratón donde el escenario era un bosque ancestral y el premio era yo. La noche se había cerrado sobre mí con una oscuridad que parecía alimentarse de mis miedos y ansiedades. A medida que avanzaba, tropezando a través del denso bosque, la luz de mi linterna captó destellos de algo a lo lejos. Al principio, pensé que eran simplemente reflejos de la luz en la húmeda vegetación o quizás pequeños animales nocturnos con ojos reflectantes. Pero pronto me di cuenta de que estos reflejos no eran ni lo uno ni lo otro. Eran ojos, sí, pero ojos que brillaban con una intensidad feroz, reflejando la escasa luz de la luna que se filtraba a través de las copas de los árboles. Ojos llenos de hambre. En ese momento, mi corazón se detuvo, y un frío glacial recorrió mi espina dorsal. Los ojos me observaban fijamente, inmóviles, y sentí como si pudieran ver más allá de mi exterior, adentrándose en lo más profundo de mi ser. Había algo primitivo en esa mirada, algo que hablaba de una antigüedad y un conocimiento que la humanidad había olvidado hace mucho tiempo. No eran los ojos de un animal, aunque tampoco eran humanos.
Eran los ojos de las criaturas de las leyendas, seres del folclore alemán que crecí escuchando en historias contadas al calor del hogar, historias que nunca creí verdaderas hasta ese momento. Cuando finalmente tuve el valor de mover la linterna para ver el resto de la figura, mi miedo se multiplicó. Ante mí, emergiendo de la sombra como si formaran parte misma de la oscuridad, se alzaban figuras que desafiaban toda lógica y razón. Eran seres de pesadilla, siluetas retorcidas que parecían haber sido arrancadas de las páginas de un libro antiguo o de los oscuros rincones de alguna mente febril. Algunas tenían formas que recordaban vagamente a los animales del bosque, pero exageradas en proporciones y detalles pareciendo grotescas. Otras no había nada igual en la naturaleza, con cuerpos que se retorcían de maneras que desafiaban la lógica, adornados con cuernos, garras y dientes hechos para crear miedo. Por un momento, todo fue inmovilidad. Ellos me observaban, y yo a ellos, en un silencio cargado de tensión y miedo. Pero entonces, como si una señal invisible les hubiera sido dada, las criaturas comenzaron a moverse, lentamente al principio, pero ganando velocidad, una danza de sombras y malicia que se cerraba en torno a mí. Sin pensarlo salí huyendo, solo el instinto de supervivencia que gritaba que debía correr, que cualquier intento de lucha sería en vano contra tales criaturas. Así que corrí. Corrí desesperadamente, impulsado por el miedo y la certeza de que mi vida pendía de un hilo más delgado que nunca. El sonido de mi respiración entrecortada y mis pasos apresurados llenaban el aire, junto con el susurro de las criaturas que me seguían, siempre detrás, siempre al acecho. Ese encuentro, breve pero eterno en mi memoria, marcó un antes y un después en mi existencia. Ya no podía engañarme pensando que lo que me acechaba eran meras sombras o fruto de mi imaginación. Las criaturas del folclore alemán, seres de leyendas olvidadas y cuentos para no dormir, eran reales. Y ahora, en la oscuridad de la Selva Negra, me seguían. La noche en la Selva Negra se convirtió en un escenario de pesadilla, con cada sombra transformándose en un enemigo y cada sonido en el presagio de algo peligroso. La persecución no era simplemente una huida, era una carrera desesperada por la supervivencia, con las criaturas del folclore alemán como implacables perseguidores. Su presencia era una constante apenas a unos pasos detrás de mí, sus susurros y gruñidos una banda sonora que acompañaba cada uno de mis movimientos. Con la linterna en una mano y mi fuerza voluntad, corría a través de la densa vegetación, intentando desesperadamente poner distancia entre esas abominaciones y yo. Pero pronto me di cuenta de que no solo me estaban siguiendo, estaban manipulando el entorno a su antojo, cortando las rutas de salida, dirigiéndome hacia lo desconocido, hacia terrenos cada vez más difíciles y peligrosos. Era como si conocieran cada rincón del bosque, cada árbol y cada piedra, y los usaran contra mí, cerrándome el paso, forzándome a adentrarme más en su oscuro dominio. Cada respiración era una mezcla de aire frío y pánico. Mis pulmones ardían por el esfuerzo, y mis piernas se movían impulsadas por un miedo primitivo. Sabía que no podía detenerme, pero la fatiga se acumulaba en cada célula de mi ser, pesando como el plomo. A pesar de ello, el miedo en mi corazón me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme ante la desesperación. La luna, apenas visible a través de las copas de los árboles, iluminaba débilmente el camino, creando ilusiones ópticas que distorsionaban mi percepción de la realidad. Raíces que parecían serpentear bajo mis pies, ramas que se extendían como manos esqueléticas tratando de agarrarme, todo contribuía a la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. En un momento de lucidez, entendí que las criaturas no solo buscaban atraparme, estaban jugando conmigo, disfrutando de la caza tanto como del momento en que me tuvieran en su poder. Eran depredadores naturales, y yo era la presa en un juego macabro donde las reglas estaban creadas para asegurar mi derrota. Las pocas veces que osé mirar hacia atrás, vi sus figuras entre los árboles, moviéndose con una agilidad sobrenatural, apenas visibles en la oscuridad, pero siempre presentes. Era imposible determinar cuántos eran, pues parecían estar en todas partes, un enjambre de sombras y miedo que se cernía sobre mí con la certeza de un destino ineludible. Y entonces, en medio de mi huida frenética, el terreno bajo mis pies cambió abruptamente. De la tierra firme pasé a un pantano sombrío, cuyas aguas frías y fangosas se tragaban mis pies con cada paso, ralentizando mi avance y agotando lo poco que quedaba de mi energía. La desesperación creció dentro de mí.
Pero incluso en ese momento de extrema vulnerabilidad, algo en mi interior se negó a rendirse. Con cada paso que daba, cada vez que lograba liberar mis pies del lodo que buscaba atraparme, sentía una victoria efímera contra las sombras que me acechaban. Era una lucha desesperada por mi vida, un desafío lanzado a la oscuridad que me rodeaba, aferrándome a la esperanza de que, de alguna manera, encontraría la manera de vivir. Tras lo que pareció una eternidad de huida desesperada a través de un laberinto de sombras y peligros inimaginables, mis ojos captaron la visión de una salvación improbable, una cueva. Oculta por la densa vegetación y la caprichosa geografía del terreno, esta abertura en la tierra prometía ser mi santuario, un refugio temporal contra las abominaciones que me acechaban con una insistencia sobrenatural. Con las últimas reservas de energía que me quedaban, me abrí camino hacia la entrada de la cueva, arrastrándome casi, con la mente nublada por el agotamiento y el miedo. El interior era oscuro, más allá de lo que mi débil linterna podía iluminar, pero en ese momento, cualquier sombra dentro de la cueva era preferible a las que acechaban fuera. El alivio de haber encontrado un escondite, sin embargo, fue efímero. Apenas había logrado adentrarme en la cueva y estar un momento para recuperar el aliento, cuando los susurros, esos mensajeros de pesadilla que habían sido mi constante compañía en la selva, se filtraron en el refugio. Emanaban de las grietas en las paredes rocosas, un coro fantasmal que no conocía de barreras físicas, recordándome que no había verdadera salida. Pronto, los susurros estuvieron acompañados por un sonido aún más espantoso, el de arañazos en la entrada de la cueva. Las criaturas habían encontrado mi refugio, y con paciencia, comenzaron a golpear la piedra con sus garras, un macabro recuerdo de que el asedio apenas comenzaba. Cada rasguño era un golpe a mi esperanza, cada sonido un eco en las cavernas de mi desesperación. Encerrado entre las paredes frías de mi refugio temporal, la cueva se convirtió en una prisión. La oscuridad interior era abrumadora, pero no me atrevía a encender una luz, temeroso de atraer aún más la atención de mis perseguidores. Mi única ventana al exterior era la entrada, donde la luz de la luna se filtraba débilmente, interrumpida ocasionalmente por las sombras de las criaturas que exploraban la apertura, buscando una manera de entrar. A medida que pasaron las horas, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Los susurros parecían formar palabras, mensajes tentadores que me instaban a salir y enfrentarme a mi destino. Veía figuras, sombras que se burlaban de mi cautela, seduciéndome con promesas de libertad que no eran reales. En la oscuridad de esa cueva, rodeado por los susurros y los arañazos de las criaturas que acechaban afuera, me enfrenté a una batalla no solo por mi supervivencia física, sino también por mi cordura. Cada minuto era una eternidad, cada sonido un suplicio. La cueva, mi refugio, se había convertido en el escenario de un asedio implacable, me recordaba que, en la selva negra, la oscuridad es reina, y sus súbditos, maestros del miedo. En el confinamiento de aquella cueva, con la oscuridad como mi única aliada y el sonido de los arañazos en la entrada recordándome constantemente mi peligrosa situación, me puse frenéticamente a pensar. No podía permitirme el miedo ni la desesperación, era el momento de actuar, de usar el ingenio y los recursos a mi disposición para poder salir de esta noche. Con la linterna firmemente sujeta entre mis dientes, comencé a inspeccionar la cueva en busca de cualquier cosa que pudiera servirme como arma o herramienta. Encontré rocas afiladas y pesadas, perfectas para ser utilizadas como proyectiles o como base para trampas más complejas. También descubrí, para mi sorpresa y alivio, una pequeña acumulación de madera seca y restos vegetales arrastrados al interior por alguna inundación pasada. Este descubrimiento encendió una chispa de esperanza en mi corazón, el fuego sería mi espada y escudo contra las criaturas de la oscuridad. Mi primer paso fue crear una barrera de fuego en la entrada de la cueva. Usando mi encendedor y un poco del alcohol de un pequeño botiquín que siempre llevaba conmigo para desinfectar heridas, encendí un fuego controlado. Las llamas bailaban con una ferocidad que reflejaba mi determinación, creando una barrera que esperaba disuadiera a las criaturas de intentar entrar. El fuego siempre ha sido un símbolo de protección y purificación, y en ese momento, representaba mi voluntad de vivir. Con las rocas afiladas, preparé trampas rudimentarias alrededor de la cueva, esperando herir o al menos ralentizar a cualquier criatura que lograra superar el fuego. Eran simples en su diseño, pero en la desesperación, la simplicidad suele ser la mayor aliada. La noche avanzaba, y con ella,
la intensidad del asedio. Las criaturas, en su furia y quizás fascinación por el fuego que las mantenía a raya, se volvieron más audaces. Uno de ellos, un ser de sombras y garras afiladas como cuchillas, logró encontrar un punto donde el fuego era menos intenso, y en un arrebato de furia o curiosidad, saltó a través de las llamas. El calor del fuego lo había herido, eso era evidente por los aullidos que emitía, pero aún así se abalanzó hacia el interior de la cueva, hacia mí. En un acto de desesperación y valentía forjada en el miedo, me enfrenté. Con una piedra en la mano, golpeé la criatura en la cabeza, donde sus ojos, brillantes de malicia, reflejaban la luz de mi linterna. El impacto resonó en la cueva, y la criatura cayó, retorciéndose en agonía antes de desvanecerse como si estuviera hecha de sombras, dejando atrás solo un rastro de su existencia. Pero este acto de defensa no hizo más que enfurecer a sus compañeros, que redoblaron sus esfuerzos por romper mis defensas. Los susurros se convirtieron en aullidos, y los arañazos en golpes contra las paredes de la cueva. Cada ataque que repelía solo servía para aumentar la intensidad de su asedio. Me di cuenta de que cada decisión que tomaba tenía consecuencias, que, en esta lucha por la supervivencia, cada victoria era solo el preludio de un desafío aún mayor. Pero a pesar de la creciente desesperación, no permití que el miedo me dominara. Cada trampa, cada roca lanzada, cada llama que mantenía viva era un testimonio de mi resistencia, un grito desafiante que decía que no me rendiría, que lucharía hasta el último aliento por mi vida. La noche en la Selva Negra fue un torbellino de miedo y desesperación, una prueba de mi voluntad de vivir contra la implacable oscuridad. Pero incluso la noche más oscura da paso al amanecer, y con las primeras luces del alba filtrándose débilmente a través de la entrada de la cueva, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. La oscuridad comenzó a retroceder, lentamente vencida por la promesa del sol naciente. Observé, temblando de alivio, como las sombras que me habían acechado implacablemente a la entrada de mi refugio se disolvían en la creciente luz, huían de ella como si la misma esencia del día fuera veneno para ellas. Aprovechando este momento de vacilación de mis perseguidores, tomé una decisión desesperada pero necesaria. No podía quedarme en la cueva, esperando a que la oscuridad regresara para traer con ella mi final. Mi única oportunidad de vivir era correr, usar la luz del amanecer a mi favor, y alejarme tanto como pudiera de este lugar maldito. Con mi cuerpo dolorido y mi espíritu agotado, pero impulsado por un instinto de supervivencia, emergí de la cueva. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones, un dulce bálsamo después de las horas de confinamiento y miedo. La luz del amanecer era débil aún, pero cada rayo era un aliado en esta batalla contra las tinieblas. Las criaturas, esos seres de pesadilla que me habían acosado a través de la noche, parecían haberse esfumado, al menos por el momento, dejándome el camino abierto para la huida. Comencé a correr, mis pies golpeando el suelo del bosque, cada paso alejándome más de la cueva y de lo que había vivido. No sabía hacia dónde me dirigía, solo sabía que debía poner tanta distancia como fuera posible entre esas criaturas y yo. La luz del sol crecía más fuerte con cada minuto que pasaba, disipando la niebla matutina y revelando el camino por delante. Aunque mi cuerpo pedía descanso, mi voluntad me empujaba adelante, alimentada por el temor de que, con la caída de la noche, todo podría comenzar de nuevo. Noté, con una mezcla de asombro y alivio, que las criaturas no me seguían. Parecían incapaces o reacias a moverse bajo la luz directa del sol. Esta revelación me dio nuevas fuerzas, y aunque estaba agotado, la esperanza de escapar de esta pesadilla me llenaba de energía. El sol, mi aliado en esta huida, ascendía en el cielo, prometiendo seguridad con su luz y calor. No me detuve, no podía detenerme, hasta que el sol estuviera alto en el cielo, garantizando que las sombras donde estas criaturas podrían esconderse fueran mínimas. Solo entonces, exhausto pero vivo, me permití descansar. Me derrumbé en el suelo del bosque, bajo la protección del sol, permitiendo que la adrenalina que me había sostenido se disipara, dejando en su lugar un agotamiento abrumador. La decisión de huir al amanecer, de correr hasta que el sol estuviera alto y fuerte en el cielo, había sido una apuesta desesperada, pero había funcionado. Por ahora, había escapado de las garras de la oscuridad y de las criaturas que moraban en ella. La luz del día era mi santuario, me recordaba que, a pesar del miedo que había sentido en la oscuridad, aún había esperanza mientras el sol brillara en el cielo.
El alivio de haber escapado de las fauces de la noche y sus miedos fue breve. A medida que el sol ascendía, banalizando las sombras y devolviendo al bosque su aspecto de serenidad engañosa, una realidad desoladora se impuso sobre mí: estaba perdido. La huida desesperada, impulsada por el miedo y la necesidad de supervivencia, me había llevado a meterme sin rumbo en el corazón de la selva negra, en un laberinto de naturaleza donde cada árbol, cada roca, parecían idénticos. El bosque, bajo la luz del día, no perdía su aura de misterio. Los árboles, altos y majestuosos, se erigían como guardianes silenciosos de secretos antiguos, sus troncos marcados por el paso de incontables estaciones, sus raíces hundidas profundamente en una tierra repleta de historias no contadas. A pesar del sol, que se filtraba a través de las hojas en haces dorados, cada sombra en el suelo parecía un posible escondite para las criaturas que me habían perseguido durante la noche, recordándome constantemente que el peligro podría seguir ahí. Mi cuerpo llevaba las marcas de la noche anterior, heridas superficiales que ardían con cada movimiento, músculos entumecidos por el esfuerzo y el agotamiento, y un dolor sordo que me recordaba mi vulnerabilidad. La fatiga como un peso, arrastrándome hacia abajo, con la promesa de descanso si simplemente me rendía y dejaba de moverme. Pero sabía que detenerme no era una opción. Necesitaba encontrar un camino de regreso a la civilización, a un lugar seguro donde las sombras no me siguieran y donde el sol solo significara que es de día y no una tregua temporal con la oscuridad. Avancé con dificultad, cada paso una muestra de voluntad sobre la debilidad física, guiado únicamente por el instinto de orientación que había afinado en mis años de senderismo. Sin embargo, en este bosque transformado por mis experiencias de la noche anterior, mi sentido de la dirección estaba tan perdido como yo. Cada vez que creía reconocer algo o seguía una dirección, el bosque parecía burlarse de mí, cambiando sutilmente para desorientarme una vez más. El sol continuaba su arco a través del cielo, indiferente a mi sufrimiento, marcando el paso del tiempo en un lugar donde parecía tener poco significado. Las horas se deslizaron, y con ellas, mi esperanza de encontrar una salida. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, no con la malicia de las criaturas de la noche, sino con la indiferencia implacable de la naturaleza, que sigue su curso sin preocuparse por los destinos individuales. En mi soledad, comencé a hablar en voz alta, narrando mis pensamientos y observaciones como una forma de mantener la cordura, de recordarme a mí mismo que aún era humano, aún estaba vivo en medio de este laberinto verde. Mis palabras eran absorbidas por el bosque, recibidas por esos guardianes silenciosos que no ofrecían juicio ni consuelo, solo la presencia constante de algo mucho más grande y antiguo que yo. Así, herido y exhausto, continué mi errante búsqueda de un camino a casa, perseguido no solo por el recuerdo de las criaturas de la noche, sino por la sensación de estar siendo observado por el mismo bosque. En la selva negra, perdido en lo más profundo de sus secretos, cada paso era una incógnita, y cada sombra, recordándome mi fragilidad en este mundo ancestral y olvidado. La sensación de estar totalmente perdido se agravó conforme iban pasando las horas. La luz que antes me había ofrecido un respiro, ahora me recordaba cruelmente que el tiempo era un lujo que no tenía. El cansancio se había apoderado de cada músculo de mi cuerpo, y mis heridas, aunque superficiales, ardían recordándome la noche anterior. En mi errante desesperación, no noté los signos sutiles que indicaban un cambio en el ambiente, una tensión en el aire que precedía a la caza. Fue solo cuando las primeras sombras de la tarde comenzaron a alargarse, cuando los susurros comenzaron nuevamente, arrastrándose desde los rincones más oscuros del bosque, cuando me di cuenta de mi fatal error. No estaba solo. Las criaturas, aquellas sombras vivientes que habían tejido mi miedo la noche anterior, no se habían ido, solo habían estado esperando, acechando en las profundidades del bosque, para retomar su caza. El círculo se cerró rápidamente, casi con elegancia, si tal palabra pudiera usarse para describir el movimiento coordinado de seres nacidos de las pesadillas. Cada uno de ellos emergía de entre los árboles, sus formas apenas distinguibles en la creciente oscuridad, sus ojos brillando con una maldad fría y calculadora. Me encontré en el centro de un arenal, rodeado por estas abominaciones, cada salida bloqueada por un cazador. La desesperación se transformó en resignación. Mis manos, aún agarrando las pocas armas que había podido improvisar, bajaron a mis costados. La lucha, supe, sería inútil. En ese momento, al borde del abismo,
me encontré extrañamente en paz, como si al aceptar mi destino, todas las preocupaciones y temores que me habían acosado se disiparan, dejando solo la esencia más pura de mi ser. Pero fue en esa claridad, en ese instante de aceptación, donde vi lo que había pasado por alto en mi pánico. No todas las sombras eran enemigas, una, más oscura y profunda que las demás, marcaba la entrada de un túnel natural apenas visible bajo la maleza y las raíces de los árboles. Una salida desesperada, sí, pero una salida, al fin y al cabo. Con un suspiro que fue mitad alivio y mitad desafío, reuní las últimas reservas de mis fuerzas y corrí. Corrí hacia esa oscuridad, hacia la promesa de escapatoria que ofrecía, con la feroz determinación de quien nada tiene que perder. Las criaturas, sorprendidas por mi repentina embestida, reaccionaron con una fracción de segundo de retraso, tiempo suficiente para que me zambulliera en la boca del túnel. El espacio era estrecho, forzándome a gatear deprisa, mientras los sonidos de mis perseguidores se desvanecían en la distancia, reemplazados por el eco de mi propia respiración y el latido de mi corazón. No sabía a dónde me llevaría este túnel, si a la seguridad o a un peligro aún mayor, pero en ese momento, cualquier destino era preferible a caer en las garras de las sombras que me querían cazar. Ese túnel, descubierto en el último aliento de mi desesperación, se convirtió en el hilo conductor hacia mi salvación o mi perdición. No importaba cuál fuera el resultado, lo que importaba era que había encontrado la claridad en la aceptación, y con ella, la fuerza para seguir luchando, para seguir viviendo, incluso frente a las peores adversidades. La oscuridad del túnel era total, una ausencia de luz tan profunda que parecía consumir no solo la visión, sino también el sonido, dejando solo el eco de mi propia respiración y el roce de mi cuerpo contra la tierra. Avancé a tientas, guiado por el instinto más que por la razón, cada movimiento impulsado por la necesidad de escapar, de vivir. El túnel se retorcía y giraba como si fuera el pasadizo de alguna antigua criatura, excavado en las profundidades del tiempo. El aire era húmedo y pesado, cargado con el olor de la tierra y algo más, algo antiguo y olvidado. Mis manos encontraban ocasionalmente raíces que colgaban del techo o las paredes, y las utilizaba para arrastrarme hacia adelante, hacia lo desconocido. No sabía cuánto tiempo había pasado en esa carrera ciega a través del subsuelo. Los conceptos de tiempo y distancia perdieron todo significado en la oscuridad absoluta. Mi cuerpo pedía descanso, cada músculo ardía con el esfuerzo continuado, y mis pulmones aspiraban el aire con desesperación. Pero el miedo a lo que dejaba atrás, a las criaturas que me habían perseguido hasta casi darme caza, me impulsaba hacia adelante con una determinación que nunca supe que poseía. Finalmente, cuando mi cuerpo estaba al borde del colapso, la oscuridad comenzó a diluirse. Una luz tenue, al principio no más que un poco de claridad, crecía gradualmente, prometiendo el final de este pasaje infernal. Con las últimas reservas de mi fuerza, me arrastré hacia esa promesa de luz, hacia la esperanza de escapar. Emergí del túnel en un estallido de aire fresco y luz crepuscular. El sol aún no había salido, pero el cielo estaba teñido con los primeros toques del amanecer, un degradado de azules y rosas que prometían un nuevo día. Me encontraba en el borde de un claro, un espacio abierto rodeado por el bosque, pero diferente al lugar del que había escapado. La vegetación parecía menos opresiva aquí, el aire menos cargado. No me detuve a contemplar mi salida, sabía que el peligro aún no había pasado. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie, ignorando el dolor que recorría mi cuerpo, y comencé a correr. Cada paso era un triunfo contra las sombras, con cada respiración desafiaba al miedo al que me había enfrentado. La luz aún no era suficiente, solo estaba empezando a amanecer, y el sol aún no había aparecido en el horizonte. Sentía como si cada minuto que faltaba para su salida fuera una eternidad. Necesitaba que el tiempo pasara rápido y mi aliado, el sol, saliera y con él las sombras de nuevo se retiraran al lugar del bosque del que nunca deberían haber salido. Aunque casi había logrado salir del bosque, el respiro fue momentáneo. Con el corazón aún latiendo desbocado por el esfuerzo de la huida, me di cuenta de que el final de esta pesadilla no sería tan sencillo. Mis perseguidores, entidades nacidas de sombras y alimentadas por el miedo, no estaban dispuestos a concederme la victoria tan fácilmente. A pesar de la luz del amanecer que prometía seguridad, ellos se agruparon en el umbral del bosque, siluetas oscuras contra el cielo que clareaba.
Era evidente que el enfrentamiento final entre la presa y sus cazadores era inevitable. Recobrando el aliento que se me escapaba con cada segundo, me puse en pie. Mi cuerpo clamaba por descanso, por un momento de paz, pero mi espíritu, forjado del miedo y la supervivencia, ardía en deseos de vivir. No había llegado tan lejos, desafiando a la noche y sus miedos, para caer en el último obstáculo. Así que, con la astucia como mi única arma, me preparé para enfrentarme. Sabía que no podía superarlos en fuerza, las criaturas eran demasiado poderosas, sus cuerpos hechos de pesadillas y oscuridad. Pero el amanecer traía consigo una ventaja, la luz. El sol, mi aliado en esta batalla, comenzaba a elevarse, y con él, la promesa de debilidad para mis perseguidores. Utilicé el entorno a mi favor, moviéndome con cuidado para mantener siempre la creciente luz del sol entre ellos y yo. Cada árbol, cada sombra, se convirtió en un jugador en este juego de supervivencia. Moviéndome con una mezcla de desesperación calculada, dirigí a mis perseguidores hacia áreas donde la luz era más fuerte, donde sus formas se volvían dudosas, menos definidas. Fue un baile por la supervivencia, una coreografía de instintos, donde cada paso podía ser el último. Varias veces, sentí el roce de sus garras, el frío inmenso de su toque, pero logré evadirlos, impulsado por el ardiente deseo de vivir. Con cada movimiento, buscaba ganar tiempo, esperando, orando, para que los primeros rayos del sol tocaran el suelo del bosque. Y entonces, ocurrió. Como el acto final de una obra dramática, los primeros rayos del sol se filtraron a través de las copas de los árboles, tocando el suelo del bosque, bañando todo en una luz dorada. Las criaturas, al contacto con la luz solar directa, emitieron sonidos que eran mezcla de dolor y furia, retrocediendo hacia las sombras que menguaban rápidamente. En ese momento, la batalla cambió. Ya no era yo quien estaba siendo cazado, sino ellos los que huían, desvaneciéndose en las últimas sombras con la luz del sol. Su retirada no fue una derrota total, sino una pausa, una promesa silenciosa de que la oscuridad siempre esperaría, al acecho, para aquellos que se aventuran demasiado profundo en sus dominios. Exhausto, herido, pero vivo, observé cómo el bosque se transformaba bajo la luz del amanecer. Los árboles, antes guardianes sombríos de secretos antiguos, ahora parecían menos amenazantes, más acogedores bajo el sol naciente. Había sobrevivido, a las noches y a las criaturas que la habitaban, gracias a mi astucia y al deseo de vivir. El enfrentamiento había terminado, pero la experiencia permanecería conmigo, el recuerdo constante de la delgada línea entre la luz y la oscuridad. Mientras observaba la retirada final de las criaturas ante el avance implacable del amanecer, una sensación de irrealidad se apoderó de mí. El bosque, ahora bañado en la luz dorada del sol naciente, parecía renacer ante mis ojos, transformándose de un escenario de pesadillas sin fin a un santuario de paz y belleza natural. Sin embargo, la serenidad del paisaje no podía borrar las sombras que se habían grabado en mi alma durante las noches más largas y oscuras de mi existencia. Con las criaturas desvaneciéndose en la luz, sus formas se diluyeron hasta convertirse en meras briznas de oscuridad, arrastradas por el viento como si nunca hubieran sido más que un mal sueño. Pero las cicatrices en mi cuerpo y en mi alma eran testigos mudos de la realidad. A medida que la adrenalina que había sostenido mi espíritu y fortalecido mis piernas se disipaba, sentí como las últimas reservas de mi energía se desvanecían como la niebla matutina. Escapar del bosque y de las criaturas que habitaban en su oscuridad fue una carrera frenética, un acto de desesperación y esperanza. Pero más que eso, fue una prueba de la inquebrantable voluntad de vivir, de la capacidad de enfrentarme al abismo y encontrar en él la fuerza para seguir adelante. En ese último esfuerzo sobrehumano, no solo había escapado, había encontrado en mí un coraje y una resistencia que nunca supe que poseía, guiado por la luz del amanecer y la promesa de un nuevo día. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de detenerme, mi cuerpo simplemente cedió, ya no era capaz de sostenerme. Me derrumbé en el suelo al borde del bosque, las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, aún en estado de shock por la cercanía de no salir con vida. El suelo bajo mí, cubierto de hojas y musgo, le sentía extrañamente cómodo, como si la misma tierra buscara ofrecer algún consuelo después del miedo que había sentido. Yacía allí, mirando el cielo que se aclaraba cada vez más, escuchando los sonidos del bosque que volvían a la vida, el canto de los pájaros, el susurro de las brisas,
el murmullo de arroyos ocultos. Eran los sonidos de un mundo que seguía adelante, indiferente a las batallas libradas en la oscuridad. Pero para mí, nada volvería a ser lo mismo. La selva negra, que había buscado como un refugio de paz y soledad, se había convertido en un reino de sombras. Lo que había experimentado entre sus árboles antiguos había cambiado irremediablemente mi percepción del mundo, borrando cualquier ilusión de seguridad que pudiera haber tenido. La luz del día, aunque bienvenida, no podía borrar del todo las sombras que ahora habitaban en mi interior. Sabía que llevaría conmigo el recuerdo de estas noches por el resto de mis días, una cicatriz en mi espíritu tan real como las marcas en mi piel. La selva negra, con sus misterios, ya no era un lugar para hacer una escapada, sino un recuerdo de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, que acechan en los espacios oscuros, esperando. Pero a pesar del miedo y el dolor, había una chispa de algo más dentro de mí, un sentimiento de triunfo, por amargo que fuera. Había luchado con las sombras y había sobrevivido. En el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, había encontrado una fuerza en mí que desconocía, una voluntad de vivir que me había llevado a través de estas noches. Mientras el sol ascendía, con el nuevo día, me permití un momento de descanso, una pausa en el fluir del tiempo. Estaba a salvo, por ahora, pero sabía que la selva negra y sus misterios permanecerán siempre conmigo, una parte oscura de mi historia personal. Aunque el amanecer había traído consigo la salvación, también marcaba el comienzo de un nuevo viaje, uno de comprensión, y quizás, de curación. Tras mi regreso a la civilización, llevaba conmigo no solo las cicatrices físicas de mi experiencia, sino también una verdad que necesitaba ser compartida. Convencido de que mi relato podría servir de advertencia, de protección contra los misterios incomprensibles que se ocultaban en la selva negra, busqué a las autoridades locales, esperando encontrar oídos dispuestos a escuchar y, quizás, entender. Sin embargo, la recepción que encontré fue fría, marcada por el escepticismo y la incredulidad. Mis relatos de las criaturas de la noche, de mi lucha por la supervivencia contra seres que desafiaban la lógica y la razón, fueron recibidos con miradas de duda y condescendencia. Las autoridades, aferradas a la necesidad de explicaciones racionales, descartaron mis advertencias como el resultado del estrés o de una imaginación demasiado activa. Se sugirió, con más o menos delicadeza, que lo que yo había experimentado era el fruto de una mente agotada por el aislamiento y el miedo, no la manifestación de una realidad peligrosa. Las personas locales, aquellos que conocían la selva como su hogar, reaccionaron con una mezcla de miedo y evitándome. Algunos, cuyos ojos traicionaron con un atisbo de creencia, optaron por mantenerse al margen, como si el mero acto de escuchar mi historia pudiera invocar los mismos miedos que yo había vivido. Otros negaron abiertamente cualquier posibilidad de que tales criaturas existieran, aferrándose a la seguridad de lo comprensible y conocido. En su rechazo, encontré no solo un muro contra mi necesidad de ser escuchado, sino también una soledad profunda, el aislamiento de quien ha visto lo inimaginable y no puede compartirlo. Fui silenciado, no por el gobierno o alguna conspiración oscura, sino por el escepticismo inherente de la sociedad, por el miedo profundo a reconocer que el mundo podría albergar criaturas más allá de nuestra comprensión. En su negativa a creer, me vi obligado a cargar solo con el peso de la verdad, una verdad que resonaba en cada susurro del viento, en cada sombra que se movía. Por las noches, en la soledad de mi habitación, los susurros de aquellas criaturas volvían a mí, un recuerdo constante de que la realidad que había experimentado era demasiado grande para ser contada solo con palabras. Sabía lo que había visto, lo que había vivido. Esos seres, esas sombras que me habían intentado cazar en la oscuridad, eran tan reales como el sol que sale cada mañana, aunque su existencia fuera negada por todos los demás. Mi historia, desestimada y olvidada por aquellos a quienes intenté advertir, se convirtió en un conocimiento maldito que me acompañaría siempre. Pero en el silencio impuesto por el escepticismo de los demás, encontré también una determinación, un propósito. Aunque el mundo eligiera mirar hacia otro lado, yo sabía que mi experiencia era una advertencia, recordándome que hay verdades que la humanidad prefiere ignorar, misterios que se esconden en la oscuridad, esperando ser descubiertos. Y mientras los susurros de aquellas criaturas llenaran mis noches, seguiría buscando una forma de hacer entender a los demás, de protegerlos de las sombras a las yo me había enfrentado. Así, marcado por la incredulidad y el rechazo, continué adelante,
llevando conmigo la certeza de mi experiencia. La Selva Negra, con sus secretos y miedos, ya no era solo un lugar en el mapa, sino el recuerdo de que hay misterios en este mundo que desafían nuestra comprensión, y que enfrentarse a ellos puede cambiarlo todo, incluso a uno mismo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.